Seguimos en Más que Noticias y nos acompaña Eduardo Vega, él es defensor del pueblo y con él conversamos sobre un tema que resulta fundamental. Lo decíamos al inicio del programa, se dio la ley de consulta previa, la promulgó el presidente de la República con una gran ceremonia porque era una oferta de campaña sumamente importante. Sin embargo, si es que no se implementa su reglamento, la ley resulta inaplicable, como muchas leyes que se dan en nuestro país, que al final se quedan ahí dando vueltas. Eduardo Vega, defensor del pueblo, nos ayuda a comprender cuáles son los problemas que está enfrentando la elaboración de este reglamento. Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Efectivamente, siempre hemos dicho que la ley más importante, o una de las más importantes que se publicó el año pasado, fue esta ley de consulta previa a los pueblos indígenas, por una razón muy sencilla. Cubría un enorme vacío en el Estado entre el diálogo que tenía que existir entre los pueblos indígenas y el Estado para hacer efectivo todos los derechos de los pueblos indígenas. Y esta ley, como bien has dicho, necesitaba una reglamentación, una implementación, que nosotros pensamos que a lo largo de este año debe quedar clara. Estamos en una etapa, efectivamente, en que el proceso de implementación es el objetivo central. Y una parte primera de esa implementación es la reglamentación que está en marcha, y que efectivamente hemos visto que hay algunas dificultades que se están notando en el camino. Para que nuestros televidentes entiendan qué aspectos cubre una implementación. Yo recuerdo, y te pregunto, Eduardo, porque no sé si es eso lo que se está, si a estos niveles se está discutiendo, por ejemplo, que cuando se dio la ley, arrancaron las discusiones sobre qué cosa era un pueblo indígena. Incluso hemos escuchado a personas que representan el sector minero hablar de las comunidades campesinas como que son algo que se inventó Velasco, que en realidad no existía. Entonces uno dice, bueno, para comenzar tenemos que ponernos de acuerdo a quiénes se le va a aplicar y a quién no. Así es. ¿Eso ya está resuelto? Eso se va a resolver, debe resolverse paralelamente con la reglamentación de la ley de consulta. O sea, ¿quiénes son los pueblos consultados y qué se consulta? Así es. Ya, eso por un lado. Efectivamente, lo que el reglamento hace es básicamente señalar las etapas que debe tener este proceso de consulta a los pueblos indígenas. Lo aterriza, digamos. Lo aterriza, ¿no? Porque efectivamente tiene que haber una primera etapa de información, ¿no? A los pueblos ya identificados, de información a sus organizaciones nacionales, a sus organizaciones representativas. Luego tiene que haber una etapa de lo que se llama de deliberación, de que los pueblos indígenas puedan analizar, deliberar internamente, y luego una tercera etapa más bien ya donde se debate con el Estado. Yo diría que estamos en esa tercera etapa en el proceso de reglamentación. Pero no es suficiente con eso. O sea, efectivamente podemos tener un buen reglamento y paralelamente a este reglamento, lo hemos señalado en muchas oportunidades, tiene que fortalecerse las capacidades en el Estado para llevar adelante estos procesos de consulta. No es que todos los funcionarios, nos incluimos los de la Defensoría del Pueblo, sabemos cómo consultar. No es un proceso de participación ciudadana, no es un proceso de votación sí o no, es un proceso más complejo. Porque además si las personas no entienden para qué se hace la consulta y cuál es el fin, ocurre lo que después ocurre con los estudios de impacto ambiental. Así es. Que se convierte en una suerte de herramienta que todo el mundo reclama y nadie sabe muy bien ni siquiera para qué se hacen, ¿no? Y con un elemento fundamental que está a la base, Patricia, que es la desconfianza. Así es. Los pueblos indígenas, hay que decirlo con toda claridad, tienen desconfianza de estos mecanismos. Creen que es un mecanismo para salvar la forma, que los van a consultar y que luego no les van a hacer caso. El caso de una reglamentación inadecuada puede generar varias cosas, o que la ley resulte inservible, o que genere tales expectativas que al final es casi un problema que te rebota. Digamos, y yo ¿no? quiero volver a este tema de la confianza porque efectivamente eso es lo que estamos notando, que en este terreno se está actuando con mucha desconfianza y no hay esto que la propia ley de consulta señala, abrir la posibilidad de un diálogo de buena fe. Yo voy a dialogar con los pueblos indígenas porque tengo la clara intención de conocer qué ellos piensan y de involucrarlos en las decisiones que yo voy a tomar. ¿Quién hace la consulta? ¿El Estado? ¿La empresa? ¿Quién hace la consulta? El Estado en general y concretamente la entidad pública que va a tomar una decisión administrativa, una decisión... Y la decisión es, por ejemplo, otorgar una concesión. Ese es lo que está definiéndose. ¿Qué es lo que se consulta exactamente? Qué difícil, ¿no? Es muy difícil, ¿no? En algunos países efectivamente se consulta desde la concesión, en otros se consulta desde el momento de la exploración, por ejemplo, cuando es donde se exige el estudio de impacto ambiental y entonces hay efectivamente una necesidad de conocer ya claramente la
opinión y tomar en cuenta las decisiones de los pueblos indígenas, ¿no? Porque más allá de que las inversiones sean, y de hecho lo son, importantes para nuestro país, el Estado debe comportarse de manera igualitaria con respecto a toda la población, con un minero que quiere invertir mucho dinero en el Perú o con una persona que tiene una parcela de terreno que quiere proteger. Incluso más allá, Patricia, porque a los pueblos indígenas nuestro Estado, nuestra Constitución le da una protección reforzada. Así es, porque entonces, no tienen pues el respaldo que puede tener un grupo más representativo en la sociedad, ¿no? Y hay dos problemas que tú has tocado. En esa desconfianza que yo te decía, está en el fondo el tema de que los pueblos indígenas durante cientos de años no han visto los beneficios también de esta inversión. Así es. Hay que decirlo. Y entonces ahora ellos esperan que efectivamente en ese diálogo, en esa consulta, ellos puedan ver, bueno, qué tipo de beneficios van a haber para nuestro pueblo. Y lo segundo, el tema de la propiedad. Eso, porque la ley se va a enfrentar con problemas muy serios. La vez pasada escuchaba a un especialista que hablaba sobre, por ejemplo, la titularidad de las comunidades campesinas y cuenta que hay procesos de comunidades que llevan 10, 20 años intentando recibir un título de propiedad y una empresa privada recibe una concesión en el mismo terreno en cuestión de meses en un ministerio. Yo he tenido oportunidad de conversar con los dirigentes, los máximos líderes de las organizaciones indígenas, y el primer tema que te tocan, Patricia, es el tema de la propiedad comunal. Claro, están interesados en que haya un buen proceso de consulta, que haya una buena implementación, pero lo quieren básicamente para hacer efectivo este otro derecho, que es el derecho a la propiedad. Y debo decirte un dato, del 2006 en adelante, la titulación de las comunidades indígenas se ha detenido, ha descendido radicalmente. Cuando pasa del PETA a COFOPRI, ¿cuál es el...? Ahí, en el 2007. Porque cambia el sistema, ¿no es cierto? Cambia el sistema y cambia también, pasa a los gobiernos regionales. Y ahí yo recuerdo que hubo mucha resistencia de las comunidades que habían estado implementando su proceso de titulación porque decían, y es lo que debe haber ocurrido, nos van a obligar a empezar de cero. Nos van a obligar a empezar de cero y nos obligan, es lo que te dicen, a probar que yo soy dueño de mis tierras ancestrales y comunales, cuando la lógica debería ser distinta. Y ustedes dicen, no, o sea, yo vivo aquí toda mi vida, las comunidades tienen esa cercanía, esa vinculación directa con la tierra, y entonces les obligan a probar por nuestros medios, a veces legales, de documentos, de partidas, de asentar, cosas que a veces ellos no tienen. Entonces, efectivamente, ahí está el tema central. Y se ha paralizado, como te digo, esto, y esa es una herramienta central que debe retomarse. Y debe retomarse, nosotros lo hemos dicho, señalando que los gobiernos regionales tienen que hacer esta tarea, pero se necesita también una rectoría de un sector del Ejecutivo. Por supuesto, porque después entran en contradicciones. Entran en contradicciones, los gobiernos regionales necesitan un apoyo en esta Los peores conflictos se dan cuando se superponen las titularidades de tierra. Y eso genera mucho conflicto. Un tema vinculado a eso, Patricia, yo creo que los pueblos no se oponen. Una vez que ellos tengan título, y esta es una tesis que está sostenida por varios, yo creo que ellos van a ser los primeros en querer ver cómo progresan sus pueblos, cómo negocian, cómo otorgan concesiones. Es que un título, Eduardo, te da la posibilidad de negociar, porque es algo tuyo, sobre lo cual te sientas de igual a igual con un empresario para ver qué cosas recibes a cambio. Pero ahora nuestros pueblos indígenas casi son precarios en sus tierras, cuando no debería ser, y deberían tener los títulos de propiedad totalmente saneados. Bueno, agradecemos y en realidad celebramos que la Defensoría esté tras este proceso, nos parece una garantía. También recordamos que este gobierno prometió justamente que ese acercamiento a los más indefensos y los más pobres era un compromiso. Nosotros vamos a seguir supervisando, creemos que este año es un tiempo suficiente para tener una buena implementación de la ley de consulta. Queremos invocarle eso tanto al Estado como a los pueblos indígenas. Esta es la gran oportunidad histórica para atender esa agenda de titulación de los pueblos indígenas, esa agenda de desarrollo de los pueblos indígenas y esa agenda de servicios públicos. El 90% de las comunidades indígenas no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen electricidad. Esa es la agenda. El Ministerio de la Inclusión tiene un trabajo importantísimo, así que estaremos al tanto de lo que pasa. Muchísimas gracias, Eduardo. Esta es tu casa para siempre los problemas de Defensoría. No sé si hay algún tema en Defensoría que les interese en este momento dejar en claro. Supongo que alguna labor importante que ustedes siempre promocionan es época de matrículas de colegios. Supongo que tienen muchísima demanda al respecto. Exacto. Mira, estamos trabajando muy coordinadamente con el Ministerio de Educación, supervisando que efectivamente las clases puedan empezar el 1 de marzo, y en aquellas zonas donde por las razones climatológicas que todos conocemos haya que postergar, bueno, que se haga de manera clara, que se informe a los ciudadanos, a los padres de familia, a los alumnos, y que pueda llevarse a cabo un proceso ordenado de matrículas. Y a todos los padres que reciben problemas, que tienen problemas para matricular a sus hijos o les exigen cosas que no deben, para eso está también la Defensoría. Ahora, yo quisiera aprovechar, Patricia, no sé si hay unos minutos, de todas maneras, creo que se ha hablado mucho del tema del sistema interamericano de derechos humanos, y la Defensoría ahí tiene una voz muy clara.
El sistema es un sistema hecho para proteger los derechos de todos los ciudadanos. Y eso en este momento no se puede poner en tela de juicio a partir de uno u otro caso. Hay que ver en el fondo lo que ha significado el sistema en los últimos años en el Perú y a nivel latinoamericano en general. Nos ha permitido tener pues que se condene la censura previa, que se condene la prohibición de la pena de muerte en muchos países, que se conozcan las atrocidades de violaciones a derechos humanos como tortura, desapariciones forzadas. Y entonces si hay casos concretos que nos están llevando al límite de saber cuál va a ser la estrategia de defensa del Estado, eso no nos puede llevar a desnaturalizar o a desconocer la importancia del sistema, ¿no? Bien, Eduardo, muchísimas gracias por eso y celebramos esa posición. Nos vamos a una pausa, regresamos.